Listo, comenzamos la clase del día de hoy, chiquillos, chiquillas, tengan todos ustedes muy buenas tardes, buenísimas tardes. Bienvenidos a este Puntaje NEM, acá en Puntaje Nacional, junto con los chicos de la Universidad Católica Silva Enríquez. Como les decía, sean todos ustedes muy bienvenidos, los que están en el chat, que hace rato que están saludando, ¿cierto? Cintia, Javier, Araceli, Cristian, Luis el Zorro, Nikola Tesla, que miren, es de la Ciudad de México. ¡Viva México! ¡Qué bien! Me gusta eso, me gusta cuando hay gente de afuera. Chicos, Romina también que viene integrándose y que además es nuevita. Bienvenidos todos los nuevos, todos quienes son extranjeros que nos ven desde afuera del país. Bienvenidos sean todos ustedes, ¿cierto? Los de siempre, los nuevos y los que vendrán también, que van a ver después la repetición en YouTube. Recuerden que todas las clases ya están disponibles en el canal de YouTube de Puntaje Nacional. Están ahí todas las clases que hemos realizado, ¿cierto? Hasta antes del break que tuvimos la semana anterior debido a las fiestas patrias, ¿cierto? Estábamos todos celebrando, pasándolo bien. Así que hasta antes del break al menos están todas las clases ya disponibles. Y como siempre recordarles que esta clase, ¿cierto? Estas clases son precisamente para reforzar algunos elementos, algunos contenidos de cuarto año medio. Por eso se llama puntaje NEM, puntaje notas de enseñanza media. Pero como siempre, eso no quiere decir que no lo pueda ver, ¿cierto? Personas que ya han salido del colegio, personas sobre todo que les gusta el tema que estamos tratando últimamente, que es la literatura contemporánea, la literatura en general. Y además también están muy bienvenidos todos aquellos pequeños seres humanos que aún no han completado su enseñanza media. Me refiero a los chicos de primero, segundo y tercero medio. Así que comenzamos la clase del día de hoy. Además, diciéndoles que esta es la última clase de literatura contemporánea. Nos hemos dedicado varias clases a revisar todos los elementos que fueron evolucionando, que fueron cambiando en relación a la literatura contemporánea. Decíamos que esta literatura, ¿cierto? Una literatura que parte durante el siglo XX y que llegó a revolucionar, pero absolutamente todo. Revolucionó todos los aspectos artísticos, literarios, revolucionó todo. ¿Por qué? Porque el siglo XX fue un siglo revolucionario, fue un siglo bastante extraño, un siglo que ocurrió muy rápido. Además, evidentemente no ocurrió muy rápido, no se adelantó el tiempo, no viajamos en el tiempo, obviamente que no. Pero nos referimos que hubo muchos avances, hubo muchos elementos distractivos, distractores, expansivos, mutiladores, de todo, hubo de todo, hubo de todo, literalmente. Y vamos a recordar, ¿cierto? Vamos a partir la clase recordando un poco los elementos que vimos la primera clase, de hecho, de literatura contemporánea, para reafirmar, ¿cierto? Algunos elementos que en el fondo vienen a tomar en consideración justamente lo que estuvimos viendo, que eran acerca de las temáticas que abarca la literatura de este siglo. Hicimos un repaso, ¿cierto?, por los distintos tipos de géneros literarios que tenemos, género narrativo, género lírico, género dramático, cómo cambiaron y evolucionaron a lo largo del siglo. Y el día de hoy ya nos vamos a enfrentar literalmente a la temática, una de las grandes temáticas que abarca este siglo XX, que está un poco rodeando lo que fue y que vimos esto de las vanguardias juntos con los ismos literarios, ismos artísticos en realidad, y vamos a condensar precisamente en el tema de la clase, ¿cierto? Que ustedes ya pudieron ver en el título de la clase, que es precisamente la literatura distópica. Entonces esta clase va con harto cariño, va con harto amor, precisamente porque esta es la clase que más me gusta. ¿Por qué? Porque es literatura distópica y la literatura distópica es muy entretenida, muy entretenida. A los que les gustan los temas así como medios apocalípticos, que bienvenidos sean todos ustedes los desanimados, precisamente porque el día de hoy vamos a hablar de aquella literatura que se hace cargo un poco de nosotros, los que tenemos tal vez un sistema de humor un poquitito distinto, ¿cierto? Un poquitito de humor negro incluso. Entonces, partimos esta unidad, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Partimos estos elementos de literatura de principio del siglo XX, precisamente mostrando estas imágenes. Estas imágenes corresponden a cómo los seres humanos de fines del siglo XIX, es decir, de los años 1890 y algo más o menos, imaginaban cómo iba a ser el fin del siglo XX, ese siglo XX que se le estaba a ellos acercando a pasos así agigantados, ¿cierto? Y cómo pensaron que iba a ser su vida, básicamente, luego de 100 años aproximadamente. Entonces, fíjense ahí cómo estos
estos seres, ¿cierto? Estos humanos del siglo XIX, se imaginaban que íbamos a vivir en el año 2000 aproximadamente. A lo mejor ustedes, considerando, ¿cierto?, que son clases de cuarto medio, a lo mejor algunos de ustedes nacieron precisamente en esta fecha, otros los más viejitos nacimos antes y vivenciamos el cambio de siglo, pero evidentemente, aunque hayan nacido en ese año, o para los que somos más viejitos, ¿cierto?, que vivenciamos justamente ese año, sabemos que esto no ocurrió. Pero tampoco estaban tan lejos de lo que están apreciando ahí, ¿cierto? En la primera imagen pensaban que íbamos a caminar sobre las aguas. Esos elementos, pensemos, no están tan lejanos de la realidad. Hay varios elementos que nos permiten caminar, sí, caminar literalmente sobre el agua, ¿cierto? No tan así como aparece en la imagen en la primera, ¿cierto? Que aparecen ahí como caminando como con unas especies de botes en los zapatos, pero podemos hacerlo. Por otro lado, tenemos allá lo que ellos pensaban que iba a ser la manera de comunicarnos más adelante, ¿cierto? Una especie de transmisor de imagen y sonido. Y pensemos que eso efectivamente sí, al menos no con esa misma tecnología que aparece ahí, pero sí lo logramos a través de las videollamadas, incluso esta misma clase que nosotros estamos realizando, ¿cierto? La podemos hacer gracias a esta tecnología que ha avanzado y que nos permite, ¿cierto?, ver, interactuar en tiempo real junto con otra persona que evidentemente no está en el mismo lugar que nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, Nikola Tesla, que nos está viendo desde México, Víctor Avión, que yo sé que Víctor es de el sur, ¿cierto?, que ve esta clase que se hace acá en Santiago, y así, imagínense, ¿cierto?, podemos ir cambiando y además pudiendo ver a la persona misma dentro del mismo tiempo, prácticamente compartir un espacio, etcétera, etcétera. Tenemos también acá que pensaron que íbamos a volar. Y efectivamente lo hemos hecho, ¿cierto? No evidentemente de la misma manera que aparece ahí con esas alas tan extrañas, pero podemos volar. Incluso el traslado en avión ha bajado considerablemente sus valores, por lo tanto es mucho más fácil a las personas poder volar. Y no solamente eso, sino que también, ¿cierto?, la industria de los aviones se masificó, lo que permitió que la mayoría de las personas pudiera al menos acceder a esta tecnología. Y finalmente, allá tenemos otros que pensaron que íbamos a tener autos voladores. Ahí a lo mejor estamos un poquitito más atrasados. Autos de por sí recién están saliendo hace poco y son totalmente prototipos, están ahí viéndolos si es que funcionan o no, pero en su mayoría, y considerando las características propiamente tales de este siglo XX, ¿cierto?, se cumplieron de alguna manera, lo lograron. Entonces, si hacemos el englobe, ¿cierto?, de esto que aparece aquí, recordemos que dentro del siglo XX hubo muchos avances científicos y tecnológicos. Y ya en el siglo XIX se estaba pensando que esto se iba a lograr. Y efectivamente entonces, como dijimos, se logró. Entonces, como estamos recapitulando, cuando hablábamos de lo contemporáneo decíamos que íbamos a hablar de aquel periodo de tiempo que abarca entre los años 1900 a 1999. Sin embargo, decíamos que de todas maneras este término de contemporáneo tiene que ver con algo que tiene relación con nuestro propio tiempo. Por lo tanto, el término contemporáneo ha ido avanzando. Igual no podemos poner tajantemente el final de lo contemporáneo en el año 1999, pero sí hacer más o menos un alcance de aquello. Por otro lado, ¿cierto?, decíamos que fue un siglo de grandes guerras, grandes avances tecnológicos y científicos. De hecho, por eso mismo les mencionaba, ¿cierto?, los que somos más viejitos y nos tocó vivir el año 2000, y hay muchos de ustedes que nacieron tal vez cercano al año 2000. En el año 2000 hubo tanto avance tecnológico que pensamos que las computadoras nos iban a matar y que el año 2000 hasta ahí llegaba el mundo, apocalipsis cibernético mundial, como dice ahí, y hasta aquí llegamos y adiós. Claramente eso no pasó, nos han previsto varios fines de mundo y aún no ocurre, a no ser que ocurra como nos enseñan en 31 minutos, que el fin de mundo que ocurre cada rato. Ya, entonces, decíamos que para la literatura contemporánea, para no solamente la literatura contemporánea, cualquier literatura en realidad, o cualquier manifestación artística, para la literatura contemporánea, para las manifestaciones artísticas es muy importante todos los elementos que ocurren de manera externa, ¿cierto?, a la creación misma de la obra. De hecho, vimos cómo analizar literatura, ¿cierto?, vimos cómo analizar obras literarias desde dos perspectivas. Teníamos la perspectiva de la literatura misma, el texto mismo, lo que hacemos un poco en plan PSU, ¿cierto?, que analizamos la comprensión de lectura, y la otra manera de analizar la literatura tiene que ver precisamente con esto que estamos viendo acá, la contextualización histórica, cómo los elementos
abarcan, ¿cierto? O se hacen cargo también del contexto en el que se están desarrollando. Y aquí vemos ahora ciertos elementos que tienen que ver con lo que decíamos, ¿cierto? Que este siglo XX fue un siglo de grandes adelantos científicos, fue un siglo de grandes conflictos bélicos y además fue un siglo de grandes movimientos sociales, políticos y económicos. Para hablar solamente de la primera mitad del siglo XX ya nos vamos viendo, ¿cierto? Que tenemos dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10 eventos. De esos 10 eventos, al menos 3 son adelantos científicos, 3 también son conflictos bélicos y 4 son movimientos sociales, políticos y económicos, lo cual no deja de ser. Pero dentro de estos elementos y hacia dónde nos vamos a ir enfocando es precisamente acerca de cómo lo bélico, ¿cierto? Esta concepción de que en cualquier momento nos íbamos a morir porque teníamos problemas ahí como de concordancia de ideas, de que no nos podíamos poner de ideas y que estábamos llegando a los golpes y a los elementos más bien guerrilleros, generaron una cierta conciencia en el ser humano que no se había visto, al menos hasta este siglo XX. Y después, ya en la segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? Tenemos prácticamente puras guerras. La Guerra Fría, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo, las guerras yugoslavas. Tenemos también ciertos movimientos sociales que tienen que ver con la construcción del Muro de Berlín, que de todas maneras corresponden también a este tema de la misma guerra. Dentro de la década de los 70 y los 80, las dictaduras en América Latina, prácticamente ningún país de América Latina se salvó de haber vivido una dictadura, lo que igual implica una cierta guerra de índole más bien civil, pero involucra una guerra igual. Y también tenemos finalmente la caída del muro de Berlín y además un avance tecnológico que es la llegada del hombre a la luna. La creamos o no la creamos, independiente de aquello, ocurrió igual durante el año 1969. Entonces, tenemos aquí estos elementos, ¿cierto? Que en su mayoría corresponden, como decíamos, a conflictos bélicos. Y si no son conflictos bélicos, son movimientos sociales, políticos y económicos que de todas maneras también tienen que ver con esta concepción de que la economía igual mueve al mundo político. Por lo tanto, algunos elementos, ¿cierto?, que tienen que ver precisamente, por ejemplo, acá con la crisis económica mundial del capitalismo en el año 29, también generó una serie de conflictos internos dentro de los países que motivaron bastantes guerras, bastantes concepciones que tienen que ver con no ponernos de acuerdo con un otro y con el fondo generar un roce que nos llevó fácilmente a peleas ya sea de índole religioso, de índole político, de índole familiar, incluso dentro de las mismas familias se peleaban, muchas familias se rompieron en el caso del muro de Berlín, por poner un simple ejemplo, ¿cierto? Que familias quedaron literalmente separadas y no se vieron durante muchísimos años porque no se podían comunicar de un lado a otro. Entonces, todos estos elementos generaron, como decíamos, una cierta concepción en el ser humano de la cual el arte se hace partícipe. Recordemos que el arte, ¿cierto?, esta manifestación cultural con la que nosotros hemos nacido, porque el ser humano necesita del arte para existir, consideremos que el arte se hace entonces cargo de estos elementos que están haciendo sufrir a la humanidad, que están haciendo sufrir al ser humano y que finalmente influye, ¿cierto?, fuertemente en, como decíamos, el arte en general y, como nosotros nos corresponde ver, en la literatura en específico. Por lo tanto, en esta época contemporánea nosotros decíamos que los temas que mayoritariamente íbamos a tratar son precisamente la cercanía con la muerte, el carácter absurdo de la existencia, la presencia de lo ilógico como opuesto a lo racional, la soledad del ser humano en un mundo hostil, y las innovaciones en la estructura y forma de los textos literarios. Precisamente en este último punto, ¿cierto?, las innovaciones en la estructura y forma de los textos literarios, nosotros estuvimos varias clases revisando y separando precisamente los textos literarios entre los distintos géneros que estuvimos viendo, ¿cierto?, género narrativo, género lírico y género dramático. Y cómo, por ejemplo, en el género narrativo se toman muchos elementos que provienen más bien del mundo de las comunicaciones, como el cine, como la radio, ¿cierto? Y empiezan a generar ciertas estrategias que tienen que ver con la alteración del tiempo, y desde ese punto de vista entonces también toma y se hace cargo de la teoría de la relatividad de Einstein, en el caso, ¿cierto?, de la lírica, que empiezan a decir
ya no estemos copiándole todo el rato al tema de la naturaleza. Los poetas, ¿cierto?, de esta época, los poetas vanguardistas, que fueron los elementos que nosotros vimos, tomaban ciertos elementos de todos lados, tomaban elementos de de la fotografía, tomaban elementos del arte, y empezaron a crear nuevas formas de hacer poesía. Entonces, la estructura, las canónicas que nosotros conocíamos, que son las estructuras tradicionales, las que nos han acompañado al ser humano desde la antigua Grecia, ¿cierto?, que es la cuna del conocimiento occidental, traspasaron esas barreras que nos habían puesto y empezaron a tomar elementos de todas partes. Y en el caso del género dramático, ¿cierto?, decíamos que en esta época contemporánea el género dramático se pone conflictivo, empieza a generar, ¿cierto?, una nueva manera de hacer teatro, donde muchas veces, y por eso también ocurre, muchas veces no entendemos muy bien lo que estamos leyendo, al menos en drama, precisamente porque, por ejemplo, en obras como La cantante calva, ni siquiera tenemos una estructura definida, no tenemos actos, no tenemos ni siquiera los mismos personajes están muy bien definidos, por lo tanto, esta presencia de lo lógico, de lo ilógico, como opuesto a lo racional, se ve fuertemente en el caso, por ejemplo, del texto dramático. Y como decíamos, todos estos elementos nosotros los estuvimos revisando en clases anteriores. Entonces, decíamos, y aquí nuevamente me voy a checar para que lo puedan ver bien. Ahí sí que sí. Entonces, decíamos, ¿cierto?, que en siglos anteriores nosotros teníamos la objetividad como un punto preponderante dentro de la manifestación artística. Teníamos un arte muy racional, estructurado, una realidad que era unívoca, simple y transparente, es decir, esa era la realidad y no podíamos alterarla de ninguna manera. La certeza y fe en las ideas absolutas, y además teníamos, como decíamos, en relación a lo unívoco, solo una perspectiva de la realidad. El siglo XX, debido a todos estos elementos que estuvimos revisando que tienen que ver con lo externo a la obra misma, ¿cierto?, que tienen que ver con un contexto histórico, rompen con absolutamente todo lo establecido. De hecho, cuando estuvimos viendo las vanguardias y los ismos, decíamos que los grandes pensadores y los grandes teóricos que revisaron estos movimientos decían que eran movimientos de quebrazón. Eran los movimientos que venían a quebrar literalmente con todo lo opuesto, porque no solamente quebraron con el arte antiguo, no solamente quebraron con los cánones tradicionales de los antiguos griegos, sino que además quebraban entre ellos mismos muy rápidamente lo que un movimiento postulaba, el siguiente movimiento decía, no, eso es basura, hagamos cosas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que nos propone este siglo XX y también llegando hacia el siglo XXI? Que la subjetividad cobra una importancia inusitada, además tenemos el tema de la irracionalidad, la espontaneidad, la realidad múltiple, compleja y confusa. Pensemos que ahí tomábamos, ¿cierto?, en consideración las teorías de Freud que nos plantean que, claro, nosotros nos presentamos de una manera a través del consciente, pero además del consciente teníamos otros niveles atrás de nosotros y que nos componen como persona que tienen que ver con el inconsciente y el subconsciente. Y además tenemos que desaparece la seguridad y la fe en el mundo. Y finalmente, ¿cierto?, y en relación al tema de la realidad, tenemos realidades en relación a múltiples perspectivas. No solamente teníamos un personaje principal, sino que íbamos a tener distintas voces que podían hablar con respecto al mismo hecho, y a todos teníamos que creerles porque todos estaban presentando la realidad. Entonces, decíamos que la clase de hoy, que es además la última clase que vamos a estar revisando en relación a los contenidos de literatura contemporánea, decíamos que la clase de hoy nosotros íbamos a revisar el concepto de literatura distópica. ¿Qué es la distopía? Para allá vamos. Pero la verdad es que para entender la distopía, antes de aquello, tenemos que entender otro concepto que es previo, es más antiguo, que es el concepto de utopía. Entonces, antes de comenzar, ¿cierto?, a revisar, estoy viendo que hay algunas preguntas en el chat. Araceli, por ejemplo, que está preguntando, ¿la distopía surge en el tiempo de la posguerra? Sí, efectivamente, surge, no necesariamente posguerra, pero sí como justo al medio ahí, más o menos, periodo entre guerras para ser más específico. Víctor dice, entonces lo contemporáneo nunca va a terminar porque siempre va a ser contemporáneo. Sí, efectivamente, lo contemporáneo no terminaría. Habría que darle otro nombre a lo mejor. Víctor, además de un ejemplo de la película Goodbye Lenin, que es una muy buena película para entender el tema del muro de Berlín. Sí, muy buenísimo. Nikola Tesla habla acerca de que, qué buena acotación.
Dice, yo creo que en los adelantos científicos también hay que destacar a una persona importantísima, que es Alan Turing. Sí, efectivamente, una persona importantísima y que de hecho sin él no estaríamos, por ejemplo, viendo la clase del día de hoy, ni haciéndola, nada, no tendríamos la clase del día de hoy. Bueno, ahí se están acordando de lo de 31 minutos, ¿cierto? Claro, que nos presentaba 31 minutos, nos decía que el fin del mundo ocurría prácticamente cada rato, casi. Josbe Rosas Cruz dice, profesora, buenas tardes. Una pregunta, ¿por qué se dice que en los siglos anteriores la literatura era racional? No lo entiendo, no sé si será... No, tranquilo, lo vamos a explicar. Decíamos que antes la literatura era racional porque respondía a los cánones establecidos por los griegos. A eso nos referimos cuando decimos que la literatura era más racional. Estaba más estructurada, los temas no se salían un poco de los mismos temas de siempre. Ahora bien, hay que tener en consideración que... De todas maneras, y eso lo vimos en clases anteriores, cuando nosotros hacemos una perspectiva de todos los movimientos artísticos y literarios que hemos tenido durante las distintas épocas, decíamos que durante estos movimientos durante estos cambios aparece lo que se conoce como un movimiento pendular. ¿Qué nos implica el movimiento pendular? Que lo que estamos haciendo es ir desde lo racional a lo irracional, de lo racional a lo irracional, de lo racional a lo irracional, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso antes, al menos hasta antes del siglo XX, esta racionalidad e irracionalidad estaban ligadas más bien al tema de cómo percibíamos la realidad. Es decir, por ejemplo, teníamos un periodo muy irracional, entre comillas. Hay que ser bien objetivo aquí con los conceptos a lo mejor que vamos a tratar y verlos con altura de miras. Había una época que es denominada irracional por las características que tiene, que es, por ejemplo, la época medieval. La época medieval ponía al ser humano al orden de Dios. De hecho, durante la época medieval muchas veces los textos ni siquiera estaban firmados porque decían los autores que lo que ellos ponían en el papel era gracias a la creación de Dios. Sin embargo, una vez terminada la época medieval, ¿cierto? Aparece otro movimiento que tiene que ver con el antropocentrismo. El antropocentrismo lo que propone, ¿cierto?, es que Dios no está sobre el ser humano, sino que ambos están en la misma línea, porque de hecho Dios nos creó, ¿cierto?, con la posibilidad del libre albedrío. Entonces, pasamos de una época más bien irracional, y todo esto entre comillas, y por favor sin ofender a nadie, a una época de más racionalidad, donde el ser humano se hace cargo de su propia existencia, ya no deja su existencia, ¿cierto?, al orden de un Dios, sino que él se empieza a hacer cargo de su propia existencia, y por eso también tiene que ver con los descubrimientos de nuevas tierras, de los viajes y las navegaciones de las cartas de no sé qué cosa, ¿cierto? Y así sucesivamente. Termina, por ejemplo, la época racional del Renacimiento y pasamos a otro movimiento que es el Barroco. Y el Barroco, a su vez, también es irracional. ¿Por qué era irracional? Precisamente porque durante la época del Barroco, el Dios el Dios de la Iglesia Católica, el Dios, ¿cierto?, deja un poco de aparecer, pero aparece un nuevo Dios que es el dinero. ¿Por qué? Porque precisamente como en la época de del Renacimiento, ¿cierto?, hubo tantos descubrimientos que se empezaron a adquirir muchas riquezas. Entonces, ¿qué pasó en el Barroco? La gente empezó a tomar la riqueza como el Dios. Y así sucesivamente. Los movimientos, ¿cierto?, van cambiando en términos de cómo el ser humano percibe un poco la realidad. A eso vamos cuando hablemos de que antes era más racional y ahora ya es más irracional. Entonces, para hacer la comparación, tenemos esos movimientos entre racionales e irracionales. Pero cuando hablamos de que la literatura contemporánea es irracional, estamos hablando de que precisamente hasta antes del siglo XX, toda creación artística, independiente de que el tema fuese de lo racional a lo irracional y así se fuese moviendo siempre, hasta antes del siglo XX, todos, independiente de los temas que trataban, como decía, van a responder a un canon establecido por los griegos. Las instancias dramáticas, en el caso, por ejemplo, de el género dramático, la estructura de verso, estrofa, rima, de la lírica, la estructura fijada, ¿cierto?, de las instancias de acción dentro de lo que es la narración. Durante el siglo XX todos esos elementos se eliminan. De hecho, los poetas, los autores vanguardistas dicen,
basta, no creemos más las cosas que estaban hasta ese entonces, ¿cierto? Que es la literatura de nuestros papás, que es la literatura de nuestros abuelos, y empecemos a crear cosas nuevas. Y por eso el arte se empieza a mezclar durante este siglo XX y empiezan a tomar no solamente temas más complejos, sino que también empiezan a tomar nuevas estructuras, nuevas formas de hacer el arte. A eso nos referimos cuando hablamos de que es irracional. El zorro cocainómano, el nombre, dice: si en un texto se habla de Dios y ángeles y yo no creo en Dios, ¿es un texto fantástico o qué es? Es que tenemos que considerar que cualquier texto de todas maneras es fantástico, porque recordemos que si es un texto literario, de todas maneras, independiente si habla de Dios, ángeles o habla del ser humano en sí mismo, es un texto ficticio. Así que fantástico igual va a ser. Y como dice Ramón Gá, efectivamente, depende de la forma en que se componga el texto, no tiene que ver con las creencias personales. Efectivamente, es así. Ya, entonces, continuamos. Pregunta si pueden ir al baño. Por supuesto que pueden ir al baño, si esta no es una clase de colegio. Ya, entonces, continuamos. Como decíamos entonces, el tema de la clase del día de hoy es utopía y distopía. Pero para comprender el concepto de distopía, necesariamente tenemos que irnos hacia el origen. Necesitamos entonces comprender el término utopía. La utopía es un término acuñado por Tomás Moro en el año 1516, muy antiguo, y precisamente durante la época del Renacimiento, donde el ser humano se está haciendo cargo de sí mismo y está considerando que él ya no está bajo las órdenes de un Dios, sino que él tiene su libre albedrío, entonces se pone al lado de Dios. Y en este libro de Tomás Moro, precisamente habla entonces de este concepto. Primera vez que aparece el concepto entonces a la luz. Y cuando a Tomás Moro en el año 1516 entonces empieza a hablar de utopía, la palabra, ¿cierto?, tenemos que considerarla por cómo se conformó. La palabra utopía la podemos considerar de dos maneras, dependiendo de cómo la vayamos descomponiendo. Por un lado, va a estar compuesta, tal vez, porque recordemos que esto es etimología y que tiene que ver con las raíces de cómo se originan las palabras. Por un lado, puede estar compuesta del prefijo griego ou, que significa no, y la palabra además topos, que significa lugar, paisaje y escena. Si nosotros sumamos cada uno de esos elementos, tenemos entonces que la utopía significaría lugar que no existe en ninguna parte. No lugar, no existe. Mientras que, si se toma desde el concepto de que la palabra utopía parte de eu, que en griego significa algo bueno, y además le sumamos, por supuesto, lo mismo el topos, ¿cierto?, que significaba lugar, paisaje y escena, tenemos, ¿por qué estoy diciendo tenemos? Tenemos un resultado, ¿cierto?, de un buen lugar. Entonces, considerando que esto es etimología y que a veces nos cuesta de todas maneras encontrar un poco las raíces de las palabras, si nosotros tomamos estas dos descomposiciones que se hacen del término utopía, tenemos finalmente que utopía casi literalmente estaría significando el lugar feliz que no se halla en ninguna parte. Es un lugar donde el ser humano no siente ningún temor, es un lugar donde el ser humano se siente a gusto con sí mismo, se siente bien, no tiene necesidades, no tiene dolores, no tiene absolutamente nada por lo que preocuparse más allá de ser simplemente feliz. Por eso habla de que es el lugar feliz que no se halla en ninguna parte, porque efectivamente ese lugar no existe, pero lo anhelamos, lo buscamos, lo deseamos. Siempre, independiente, por ejemplo, de lo que estaban hablando, ¿cierto?, de las creencias personales. Cualquier creencia, por ejemplo, que tenga que ver con una religiosidad, prácticamente todas las religiones precisamente nos postulan este lugar feliz. Nos dicen, usted cuando algo le ocurra, va a llegar a un lugar donde se sienta muy bien, donde esté descansado, donde no sienta dolor, donde no sienta pena, donde no sienta tristeza, esté súper bien, esté súper feliz. Pero ese lugar no existe, al menos en el plano terrenal. Pero sí, independiente de aquello, el ser humano siempre lo anda buscando, siempre anda deseando estar en este lugar feliz, en este lugar donde todo, absolutamente todo, está muy bien. Entonces,
La utopía, si nosotros lo consideramos de esta manera, la utopía propone y modela de una manera visionaria, como dice ahí, un espacio radical, el que se crea a partir de una reflexión sobre el origen de los males o de las imperfecciones de la sociedad. Entonces, precisamente el término de la utopía, ¿cierto? Como nosotros lo andamos buscando, queremos llegar a este lugar bueno, a este lugar amable, a este lugar donde no vamos a sentir ningún dolor, nos hace reflexionar precisamente de todas aquellas cosas que están mal con nosotros mismos, de todo aquello que está mal como nosotros como sociedad. Entonces, la utopía genera también un espacio reflexivo donde nosotros vamos a empezar a pensar todas las cosas que están mal y cómo podríamos tal vez mejorarlas. Entonces, como propósito, la utopía tiene mostrar precisamente realidades donde se ha logrado alcanzar una organización social y política mejor, donde el ser humano entonces está bien, se siente en paz consigo mismo. Y este término, como decíamos, aparece precisamente en un libro que se llama Utopía y que fue escrito por Tomás Moro. En este libro nos presenta, ¿cierto?, al capitán Rafael, no sé cómo se pronuncia eso, Hitlodeo o algo así, no sabría decir exactamente cómo se pronuncia eso, pero el capitán Rafael, quien critica precisamente las injusticias y las miserias que está sufriendo Inglaterra en aquella época. Entonces, esa sería la primera parte del libro. En la segunda parte se plantea este capitán Rafael un viaje, ¿cierto?, a una isla imaginaria que precisamente se llama Utopía. En esta isla los seres humanos están en paz consigo mismos. ¿Qué ocurre en esta isla? La moneda y la propiedad privada no existe, la vida es familiar y colectiva, por lo tanto estamos en relaciones con nuestras familias y estamos llevando bien precisamente esas relaciones. Todos viven en el mismo tipo de casas y visten igual, por lo tanto no hay diferencia de clases, estamos todos súper bien. Niños y niñas reciben la misma educación, no hay diferencia en términos al menos de primera infancia, no hay diferencias de índole de género, porque precisamente los enfermos y ancianos son cuidados por la comunidad y porque, y aquí hay que hacer la salvedad, ¿cierto?, las mujeres están bajo la orden de sus esposos, los niños de sus padres y los jóvenes a los ancianos. Es decir, hay una organización piramidal, ¿cierto?, donde de todas maneras nadie se siente mal por pertenecer a ese orden piramidal porque están en paz consigo mismo. Ahora, por ejemplo, donde dice, ¿cierto?, las mujeres están bajo el orden de sus esposos, por favor que nadie tampoco se vaya a exaltar, consideremos el contexto de producción, donde en la época de Tomás Moro eso era normal y estaba bien, ¿ya? Así que hay que estar ahí en consideración de aquello para que nadie se vaya a sentir ofendido. Entonces, fíjense en este fragmento, ¿cierto? No, mejor acá me voy a achicar o desaparecer, veamos. Ahí mejor. Ya, entonces, fijémonos en el fragmento que nos plantea, ¿cierto?, Tomás Moro en el libro Utopía. Dice, afirman los utópicos, que sería el gentilicio de la gente que vive en utopía, afirman los utópicos que la naturaleza misma nos prescribe una vida agradable, es decir, el placer como metas de todas nuestras acciones, y definen la virtud como la vida ordenada de acuerdo a los dictados de la naturaleza, y como ésta invita a los hombres para que se ayuden mutuamente para el logro de una vida de contento. Es decir, la gente de utopía vivía no solamente en relación, ¿cierto?, a sus organizaciones sociales, sino que también vivía en relación y en paz con la naturaleza. Todo lo que ellos necesitaban estaba precisamente en la naturaleza. Ellos, por poner un ejemplo, no estaban creando, ¿cierto?, riquezas mayores, sino que todos aquellos elementos que cultivaban eran para su consumo inmediato, por lo tanto tampoco tenían que andar buscando, por ejemplo, el alimento, no tenían que andar necesitando alimento porque salían de la casa y ahí estaba. Entonces tenían una organización social que estaba y que respondía precisamente más bien a los mandatos de la naturaleza y cómo ella nos enseña a vivir en una sociedad correcta, adecuada, civilizada, donde ninguno está por sobre el otro, sino que somos todos iguales. Entonces, vamos viendo, ¿cierto?, para que las personas, por ejemplo, que les interesa el tema de la utopía, hay algunas lecturas recomendadas y que si se fijan son libros muy antiguos.
Tenemos La República de Platón, ¿cierto? Un libro que nace precisamente en Grecia con uno de los grandes que fue Platón. El mismo libro Utopía de Tomás Moro, que como dijimos es del año 1516, que responde precisamente a la época donde él está viviendo, que es pleno renacimiento. La Nueva Atlántida de Francis Bacon, que tiene desde el año 1627 y que ya empieza un poco a responder, ¿cierto?, este tema utópico a los dictámenes de lo que decíamos es el segundo movimiento que viene, el movimiento que viene inmediatamente después del Renacimiento, que era el Barroco, ¿cierto? Que justamente en el Barroco la gente se empezó a exaltar un poco por el dinero que estaba adquiriendo. Entonces Sir Francis Bacon lo que hace es crear este texto de la Nueva Atlántida, donde también plantea el tema de la naturaleza y que la naturaleza en el fondo nos cuida, nos mima y nos da cariño. Y finalmente tenemos también como recomendación el libro Los viajes de Gulliver, que a lo mejor tal vez lo leyeron en el colegio cuando eran más chicos, más pequeños, de Jonathan Swift, que es del año 1726, también en época más o menos ahí de toda esta fiebre por las riquezas que habían. Entonces, la utopía, para hacer la comparación próximamente con la distopía, la utopía es un buen lugar. Es un lugar feliz, es un lugar ameno, donde todos estamos súper bien y además somos todos iguales. No hay ninguna diferencia de clase social, de tipo sexual, no hay ninguna diferencia que en el fondo haga que alguien se sienta menos y por ende se sienta mal en relación a la otra persona. Pero tenemos, como dijimos, el término distopía. La distopía es un término que nace precisamente justamente en el siglo XX. La distopía, nosotros si descomponemos el término, vamos a encontrar que se compone por el prefijo griego dis, que significa algo negativo, cualquier elemento negativo, lo podríamos utilizar el prefijo dis. Y además la palabra topos nuevamente, que como decíamos, significa lugar, paisaje o escena. Por lo tanto, así como la utopía era el buen lugar, la distopía va a ser el mal lugar. Para ser más específicos, sería un lugar aciago, fatal y desgraciado. Un lugar al que nosotros no queremos llegar. Un lugar donde, en el fondo, todo está ocurriendo mal. Todo está ocurriendo muy mal y no debiese ocurrir. Entonces, en los libros que tratan precisamente el tema de la distopía, nos vamos a encontrar con libros donde tenemos sociedades sobreindustrializadas, es decir, hay una explosión de la industria por sobre precisamente el ser humano, hipertecnológicas, donde muchas veces el ser humano es simplemente una manera o una herramienta para soportar las máquinas y generalmente además están en guerra, ya sea esta guerra hecha de manera interna, es decir, una especie de guerra civil, donde hay que estar atacando a los terroristas que están afectando al orden nacional, ¿cierto? O del grupo mismo, o también puede ser una guerra externa, donde la misma sociedad se encuentra en discordancia con otra sociedad. Esto debido a las tendencias políticas polarizadas y totalitarias. Y además, otra de las características que tienen los libros distópicos es que los finales que tienen suelen ser bien apocalípticos. No son muy alentadores que digamos. Entonces, fíjense que nos habla acerca de sociedades sobreindustrializadas, hipertecnológicas y generalmente en guerra, ya sea interna o externa, debido a sus tendencias políticas polarizadas y totalitarias. Entonces, la distopía, y tal como preguntó por ahí, no me acuerdo quién fue en este momento, pero alguien preguntó, quién era, Araceli, ¿cierto? Que justamente preguntó esto. ¿Cuándo nace la distopía? Nace precisamente en esta época de guerras. Nace precisamente más o menos en el periodo entre guerras, que tendríamos entonces la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde efectivamente teníamos una sociedad que se estaba sobreindustrializando, ¿cierto? Habían demasiadas industrias, exageradamente muchas industrias. En esas mismas industrias nos estábamos hipertecnologizando, es decir, muchas veces la gente perdía sus trabajos porque ese trabajo lo empezaban a hacer las máquinas y además estaban precisamente en guerra, ya sea a nivel interno o a nivel externo. Ya sabemos, estábamos en periodo entre guerras, ¿cierto? Debido precisamente a las tendencias políticas polarizadas, teníamos la facción, ¿cierto?, del área soviética, que tiene que ver con
un área, ¿cierto?, más bien que representa, por ejemplo, el comunismo, y tenemos otro tipo de tendencias que tienen que ver más bien con los ámbitos capitalistas, que tienen que ver más que nada con el fascismo, ¿cierto?, y la aparición del nazismo, por ejemplo, en Alemania, y regímenes también totalitarios, como fue la misma Alemania que estábamos hablando, la Alemania nazi, ¿cierto?, que tiene que ver con un régimen absolutamente totalitarista, donde el que no respondía a los elementos que se le estaban pidiendo era exterminado, o era torturado, o era atacado, o era matado, qué sé yo. Entonces, la literatura distópica, como estábamos diciendo recientemente, surge precisamente en este siglo XX a partir de los grandes literatos que empezaron a darse cuenta de que habían cosas que no estaban bien, no se estaban haciendo muy bien, porque ellos mismos empiezan a pensar, ¿cierto?, que esta utopía que estaban persiguiendo estos regímenes totalizadores, ¿cierto?, que presentaban precisamente una solución a ciertos problemas, empezaron a generar problemas para los otros. Pensemos en la misma Alemania nazi, porque muchos de estos textos abarcan o hacen una comparación con estos elementos de los regímenes políticos que se estaban dando en ese entonces, ¿cierto? Y ¿qué es lo que ocurre? Claro, Alemania estaba en un conflicto, pensémoslo de esa manera. Se habían empobrecido brutalmente luego de la Primera Guerra, por lo tanto estaban en un conflicto muy grande. El movimiento nacional socialista se presenta como precisamente una salvación para Alemania, y precisamente por eso muchas personas adhirieron a este movimiento sin pensar, muchos de ellos, en lo que precisamente iba a pasar después, ¿cierto?, con el tema de los holocaustos, con el tema de las mismas guerras que se iba a meter Estados Unidos, que se iba a meter Japón, que se iba a meter Francia, que se iba a meter Inglaterra, que vamos a tener bombas nucleares, etcétera, etcétera. Mucha gente, evidentemente, no pensó que eso iba a pasar. ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban buscando era su buen lugar, era su utopía, el momento de estar bien precisamente con el mundo y con la naturaleza. Entonces, los autores, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a generar estos libros como una especie de advertencia de a qué lugar podríamos estar llegando, sin ir más lejos, y para no solamente tocar el lado, ¿cierto?, de la Alemania nazi, también tenemos los movimientos totalizadores que tienen que ver con el área del comunismo, donde libros como por ejemplo La granja de los animales se hacen cargo y empiezan a criticar los movimientos que se empiezan a generar de esta manera, porque también el comunismo se presenta como una utopía, ¿cierto?, en términos de los de hecho, consideremos que hay un movimiento que se llama precisamente comunismo utópico, ¿cierto?, que tiene que ver con un buen lugar donde yo no soy mejor que el otro, sino que soy un igual. Entonces, precisamente estos movimientos, como por ejemplo lo que ocurre en China, ¿cierto?, o lo que empezaron a ocurrir en distintos lugares como la Unión Soviética y un montón de otros lugares que estaban en un periodo después, ¿cierto?, de lo que ocurrió con la Alemania nazi, que están en un periodo de entre la crisis entre el capitalismo y la crisis entre el comunismo y toda esta guerra fría, ¿cierto?, que ocurrió entre las dos grandes potencias, empezaron también a generar distintos tipos de libros, distintos tipos de obras que nos empezaron a advertir de lo que podría ocurrir con estas pseudo-utopías, porque efectivamente son utopías. Pero ¿qué es lo que ocurre dentro de su utopía? Para mantener el orden, para mantener los elementos que en el fondo nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir que estamos en paz con nosotros mismos, se empieza a generar un caos que a lo mejor muchas veces no estamos dispuestos a ver. Entonces, la literatura distópica se hace cargo de este elemento, se hace cargo de estos movimientos, ¿cierto? Y nos dicen, el deseo de instaurar la perfección puede llevarnos precisamente a lo contrario, a los elementos más bien distópicos y a los elementos que no queremos llegar. Es decir, nos están advirtiendo de llegar a un mal lugar. Entonces, ¿qué características tiene precisamente la literatura distópica? Puede ser una naturaleza real, es decir, se fundamentan dentro de la misma realidad del que estaba viviendo el ser humano de este siglo XX, o también una naturaleza irreal, es decir, describe estados sociales y o políticos ilusorios e imaginarios, es decir, a dónde podríamos llegar. O se hace cargo de lo que está ocurriendo o se hace cargo de lo que podría ocurrir. Surgen, como decíamos,
como advertencias o sátiras, ya que muestran las tendencias actuales sobre los riesgos de la manipulación mediática o política. Muestran una utopía en su visión superficial, pero a medida que los personajes se adentran, descubren que ocultan características propias de las distopías, lo que están pensadas para advertir, ¿cierto? Lo que en el fondo dentro de estas características que nos presentan en los textos distópicos, siempre hay un personaje disidente, siempre hay un personaje que cree que está todo bien, pero algo le ocurre que se empieza a dar cuenta de que no está nada todo bien, que no todo está perfecto, que no todo es tan bueno como se lo pinta. Entonces ahí tenemos el conflicto de la distopía, que siempre hay al menos un personaje que empieza a generar entonces un caos dentro de esta utopía o mal llamada utopía, ¿cierto? Y que empieza a generar que los otros lo empiecen a rechazar también, porque es un personaje que además está muy solo, como decíamos, ¿cierto? Que era uno de los temas de la literatura contemporánea, el ser humano y su soledad. Es un ser humano que está solo contra el mundo, solo tratando de enfrentarse con los males, ¿cierto?, que le aquejan. Y finalmente, como decíamos, dentro de los finales, generalmente los finales son muy apocalípticos, no son finales para nada alentadores. El protagonista se muere, la sociedad que estábamos conociendo como utópica se acaba porque le cayó una bomba, o un montón de elementos distintos, ¿cierto?, que en el fondo es un final bastante malo, un final bastante... no malo de que está mal construido, generalmente es bien entretenido, pero malo en términos de, le ocurren cosas malas, básicamente. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que mantener muy grabadas en nuestra cabeza es precisamente que la literatura distópica, tal como dice Ruiz Garzón, es un antídoto. No hay mejor antídoto contra el futuro distópico que la propia difusión de la distopía. Y desde ese punto de vista tenemos que considerar que la literatura distópica nace en un momento de crisis. La literatura distópica se hace cargo de la crisis que está viviendo el ser humano para empezar a advertir a los otros acerca de qué podemos llegar. Y sin ir más lejos, y para poner un caso muy en específico, un caso muy emblemático que ocurrió el año pasado solamente, no ocurrió hace tanto tiempo, no sé si, de hecho, ni siquiera sé si fue el año pasado o a principio de este año, un libro que no es nuevo, es del año 1940 y algo, no voy a tirarme con ningún número en específico porque no me acuerdo exactamente de qué año es, pero es un libro de mitad de siglo, 1900 y algo, empezó a ser bestseller otra vez. Se empezó a vender como pan caliente en las librerías. De hecho, en muchos lados se agotó. Porque se empezaron a dar cuenta que lo que estaba ocurriendo en ese libro eran elementos que estaban empezando a ocurrir en nuestra propia realidad. ¿Qué libro fue ese? El libro 1984 de George Orwell. Es un libro de naturaleza distópica que narra, ¿cierto?, cómo los medios de comunicación se están metiendo en la vida personal y privada de las personas para generar una conciencia de clase, para generar que todos en el fondo estemos en la misma sintonía. Pero esta sintonía es una sintonía del miedo, porque estos elementos distópicos trabajan en uno de los elementos más primitivos que tenemos los seres humanos, que es precisamente el miedo. ¿Qué elemento fue precisamente el que motivó, el que gatilló que en 1984 un libro que es antiguo empezase a venderse nuevamente como si fuese la última novedad del año? Fue la elección de Estados Unidos de tomar como presidente precisamente a Donald Trump. Cuando Donald Trump asume el poder en la gran potencia que es Estados Unidos, la gente se agolpó en las librerías y empezaron a agotar el libro en 1984. Así que, chiquillos, léanlo, porque es buenísimo. Ya, entonces, para ir acabando, ¿cierto?, el tema de las características de la distopía. La literatura distópica nosotros vamos a tener dos maneras de clasificarlas. La primera va a ser aquella que se hace cargo precisamente del papel que desempeña la sociedad en sí misma. ¿Cómo está la sociedad enfocándose ahí precisamente en la literatura distópica? Entonces vamos a encontrar dos clasificaciones según el papel que desempeña la sociedad en sí misma, que tenemos las distopías puras y las distopías indirectas. Dentro de las distopías puras tenemos aquellas que están basadas en complejos sistemas sociales, legales, económicos, culturales o políticos,
contra los que el protagonista va a ir luchando. Como les decía, ¿cierto? Tenemos este protagonista que se da cuenta de que las cosas están mal y quiere hacer algo por cambiarlo. No siempre termina muy bien este protagonista, generalmente termina muerto, asesinado, baleado, le cae una bomba, un montón de cosas. Pero al menos el protagonista logra el cometido, que es que los demás se empiecen a dar cuenta de que las cosas están mal. Ejemplo de esto encontramos en la novela gráfica de Alan Moore, V de Vendetta, que vamos a ver precisamente porque está la película, ¿cierto? Que es una película maravillosa, si no la han visto, véanla. Creo que está en Netflix, no estoy segura. El libro, ¿cierto? La novela gráfica V de Vendetta, precisamente nos retrata la vida, ¿cierto? De V, que está en contraposición a todo lo que ocurre con los demás, en una sociedad que está muy ordenada, una sociedad que a nivel social, legal, económica, cultural, política, está muy ordenada, está muy reglamentada, está muy perfecta, entre comillas. Nos damos cuenta que en realidad las cosas no están bien. Por lo tanto, V, ¿cierto? Que es el protagonista de esta obra, se da cuenta que estas cosas no están muy bien. Después de cierto todo este caos que ocurrió en la sociedad y que trataron de instaurar un cierto poderío a nivel social, político, económico, cultural, etcétera, etcétera, se da cuenta que las cosas no están bien y hay que mejorarlas. Y por otro lado tenemos también las distopías indirectas, donde las distopías indirectas, la sociedad distópica es el escenario de fondo donde se desarrolla la historia, lo que genera que la trama que se describe no parte precisamente del enfrentamiento del protagonista con el sistema, sino que la sociedad en sí, toda la sociedad, es una sociedad enferma y es una sociedad distópica. No hay mucho que hacer en ese tipo de sociedad, el elemento está así. Por lo tanto, tenemos ahí como ejemplo el libro de José Saramago, un libro maravilloso que se ve bastante interesante para los que les gusta leer porque es un libro gordo. Es un libro cototo, es un libro gordo. Pero a aquellos que no les gusta leer, a lo mejor los tira un poco para afuera precisamente por la extensión que tiene. Pero es un muy buen libro. Y de todas maneras también vamos a ver el tráiler de la película por si les interesa revisar, ¿cierto?, estos elementos. Entonces, tal como decíamos, vamos a ver los trailers de la película. Vamos a ver primero el tráiler, y aquí me va a desaparecer para que se centren solamente en esto, de este ejemplo, ¿cierto?, de distopía pura del ser humano que lucha contra el sistema, que es V de Vendetta de Alan Moore. En este caso estamos viendo la película V de Vendetta, ¿cierto?, que está dirigida por las hermanas actualmente, porque antes eran hombres, por las hermanas Wachowski, si no me equivoco su nombre. Wachowski, no me acuerdo, algo así. Ya, pero son los mismos de Matrix, básicamente. Ya, vamos a ver entonces este tráiler de V de Vendetta. Quisiera no estar aterrada todo el tiempo, pero tengo miedo. El pueblo no debe temer a sus gobiernos. Los gobiernos deben temer a su pueblo. Quienes se atrevan a violar el toque de queda serán juzgados sin indulgencia o excepción. Estamos en toque de queda. No esta noche. ¿Quién es? Caballeros, quiero que encuentren al terrorista y quiero que él entienda lo que el terror significa. Ya tenemos varias pistas. Sus padres fueron detenidos cuando ella era niña. Fue como si esas bolsas negras los borraran de la faz de la tierra. Tiene una oportunidad. Debe revelarnos el paradero del llamado. Si nuestro propio gobierno fue responsable por la muerte de 100.000 personas, ¿no te gustaría saberlo? Quienes son más responsables habrán de rendir cuentas. Llegó el momento de vivir sin miedo. Estoy lista. Estamos al borde de la destrucción. Quiero que a nadie se le borre de la memoria por qué nos necesitas. Miren. Mi turno. De pronto sentí que todo estaba vinculado, que todos somos parte de él.
Ya estamos listos. El único veredicto es la venganza. Esta película, chiquillos, es... Por Dios, qué película más buena. Es buenísima, no es buena, es buenísima. Excede los límites de lo buena que es. Más encima, las actuaciones son, pero ya es una película de verdad demasiado bien hecha. Es maravillosa. Además sale la maravillosa Natalie Portman. Así que es una película muy, muy, muy buena, muy, muy bien hecha. Pero, ¿cierto? Como nosotros estamos en lenguaje y comunicación, la novela gráfica también es muy buena. Pero la película es buenísima, así que recomendadísima. Si no la han visto, aprovechen de verla hoy día a la noche, tal vez antes de acostarse, aunque no sé si es muy buena idea, porque a lo mejor van a estar soñando ahí con cosas medias distópicas, pero de verdad es muy buena. Y nos presenta, como decíamos, ¿cierto?, el ser humano, ¿cierto?, en conflicto con la sociedad en la que él se encuentra. En este caso, en el hombre, ¿cierto?, este de la máscara, que actualmente la ha tomado, ¿cierto?, el movimiento de Anonymous. Es una película buenísima que nos presenta a este ser humano que entra en conflicto. Él presenta el conflicto de la sociedad, en esta sociedad que está establecida como una sociedad utópica luego de un montón de elementos bastante trágicos que ocurrieron en el país donde está ambientada, ¿cierto? Él se da cuenta que las cosas no están bien. Y gracias a su participación, los demás también se empiezan a dar cuenta, ya sea porque quieren o porque no, porque al final lo hacen igual, ¿cierto? Lo que pasa aquí con el personaje de Natalie Portman, lo que pasa con el personaje del policía, se empiezan a dar cuenta de que efectivamente las cosas no estaban bien y que había que arreglarlas de alguna manera. Y el otro ejemplo que vamos a revisar de otra tremenda película que también es muy muy buena, el libro también es muy muy bueno, pero la película es muy buenísima, es precisamente el libro, ¿cierto?, o en este caso la película, de Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Si no me equivoco, en la película solamente se llama La ceguera, ya por si la quieren buscar, pero de verdad también es buenísima y también tiene tremendas actuaciones. Entonces, nuevamente me vuelvo a desaparecer para que veamos, ¿cierto?, cómo esta distopía indirecta actúa dentro de los seres humanos que nos encontramos acá. Recordemos que la distopía indirecta es simplemente la apreciación de una sociedad completamente distópica. Ahí no tenemos la figura que va en contra de los elementos, sino que simplemente la sociedad cae en un vacío existencial y finalmente el escenario que tenemos es precisamente una distopía por completo. Yes, it's a good day for singing a song and it's a good day. ¿Qué te pasa? No veo. ¿Qué? Me habrá contagiado ese paciente que vi ayer. Dime qué debo hacer. No lo sé. Mi marido se ha quedado ciego. Más del 90% de la población ha resultado infectada por una epidemia de ceguera. La enfermedad blanca es altamente contagiosa. No presenta indicios visibles de trauma ni síntomas. No tiene cura. Conciudadanos, dada la gravedad de la situación, nuestra única solución es el aislamiento. Que Dios nos ampare. Solo hay algo peor que la ceguera. Es ser la única que puede ver. Ya, entonces, lo que acabamos de ver es precisamente el tráiler de la película La ceguera. No me acuerdo muy bien cómo le pusieron, pero en el fondo es la película que está basada en el libro Ensayo de la ceguera de José Saramago, que es un libro que nos plantea que de un momento a otro la gente se empieza a quedar ciega. Todos, y se empiezan a contagiar. Y la verdad es que tampoco los mismos gobiernos empiezan a saber si efectivamente la gente se contagia esta ceguera, si es algo que está en el agua, si es algo que está en el ambiente, no se sabe muy bien. El tema es que todos empiezan a quedar ciegos. Y tenemos un único personaje que precisamente es la que no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero es la que habla y que precisamente muestra que ella es la única que ve.
Y dice, lo único más malo que estar ciego es ser la única que puede ver, porque es una persona que nuevamente nos encontramos aquí con el conflicto de la literatura contemporánea de un ser humano que está solo, un ser humano que se encuentra, ¿cierto?, que no tiene cómo escapar de su soledad porque está solo, literalmente. No tiene, si bien tiene seres humanos alrededor, se encuentra solo dentro de su esfera más bien psicológica. Y precisamente entonces la sociedad que se nos muestra aquí es una sociedad que saca a relucir lo peor del ser humano, el ser humano gregario, el ser humano que se empieza a preocupar por sí mismo, porque todos están tan solos y se sienten tan desvalidos, porque además están ciegos, que se empiezan a aferrar como sea a su propio poderío, empiezan a generar, ¿cierto?, luchas de clases, empiezan a generar una serie de cosas y de elementos que en el fondo de alguna manera pueda rescatarlos. Entonces, invitadísimos también a ver la película, a leer el libro, que no los espante lo gordo que es el libro, porque insisto, es un libro bastante gordito, es cototo, pero buenísimo también de leer. Y la otra clasificación que vamos a encontrar, para definir la literatura distópica precisamente está en función del tipo de dominación política a la que están sometidos los personajes. Recordemos que la distopía tiene mucho que ver en el ámbito político, ¿cierto?, del ser humano. Y por eso vamos a encontrar sociedades polares, sociedades religiosas y sociedades aparentemente dominadas por la ciencia. En el caso de las sociedades polares nos vamos a encontrar con elementos, ¿cierto?, de espacio en relación a la narración, donde la élite es dueña de los medios de producción y existe una gran masa de desposeídos que solo tienen la fuerza de trabajo. Entonces ahí vemos también una crítica fuerte al sistema capitalista, por poner un ejemplo, y hacia dónde también estaba llegando finalmente los regímenes comunistas que se estaban generando en estos sentidos polarizados, ¿cierto? Por un lado el tema capitalista, por otro lado el tema comunista, entre las grandes potencias, que estaban dejando precisamente al ser humano un poco en ascuas de qué era lo que iba a pasar ahora. Tenemos también sociedades religiosas donde el poder es ejercido por un caudillo carismático que es proveedor y dominador absoluto de la sociedad. Entonces, en el caso de las sociedades polares teníamos un grupo de élite que está dominando al otro. En el caso de las sociedades religiosas nos encontramos con un ser humano que los rige a todos. Y en el caso de las sociedades aparentemente dominadas por la ciencia, nos encontramos con grupos, ¿cierto?, que garantizan la estabilidad eliminando el conflicto, ya sea ofreciendo bienestar absoluto o gracias a la manipulación psíquica de sus habitantes. ¿Cómo generan esto? Precisamente a través de la tecnología. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en el caso que justamente alguien se estaba acordando ahí, Nikola Tesla, que justamente se está encontrando ahí con Matrix. La película Matrix precisamente nos presenta una sociedad que está totalmente dominada por la ciencia, donde nosotros, claro, estamos viviendo supuestamente en una utopía, todo está relativamente bien, no hay grandes sobresaltos, todo está tranquilo, sin embargo son las máquinas las que van a dominar precisamente al ser humano. Entonces, ejemplo de sociedad polar, vamos a ver precisamente en el tráiler de la película que presenta una trilogía, en el caso de los libros, ¿cierto?, que son buenísimos también, y en el caso de las películas me parece que son 4, que es precisamente Los Juegos del Hambre. Podríamos hacerlo, huir y vivir en el bosque. Nos cogerían. A lo mejor no. No recorreríamos ni 8 kilómetros. Bienvenidos. Ha llegado la hora de seleccionar a un valiente y a una valiente que tendrán el honor de representar al Distrito 12 en los 74º Juegos del Hambre. Es tu primera cosecha, Prim. Tu nombre solo ha entrado una vez en la urna. No vas a salir. Primrose Everdeen. ¡Prim! ¡Me presento voluntaria! ¡Voluntaria como tributo! Nuestros tributos, Pita Malak y Katniss Everdeen. Solo quieren espectáculo, es lo único que quieren. Somos 24, Gale, y solo uno sale con vida. ¿Estás aquí para ponerme guapa? Para ayudarte a impresionarles.
Y se decretó que cada año los 12 distritos de Panem entregarían como tributos a un chico y a una chica de entre 12 y 18 años para ser entrenados en el arte de la supervivencia y para estar preparados para luchar a muerte. Es el momento de enseñarles todo. Asegúrate de que te recuerden. No dejo de darle vueltas. Me gustaría enseñarles que no les pertenezco. Si voy a morir, quiero hacerlo siendo yo mismo. Yo no puedo permitirme pensar así. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, entonces, lo que ocurre en el caso, ¿cierto?, de Los Juegos del Hambre, un libro que es del año 2008, si no me equivoco, precisamente nos narran la arquitectura, ¿cierto?, de una sociedad que está precisamente dominada por unos pocos. Y esos pocos son los que se ven beneficiados por el trabajo de los más desposeídos y además hacen de ellos literalmente un circo. De hecho, el nombre, ¿cierto?, que recibe esta ciudad, que es Panem, está precisamente basada en una frase romana que es pan y circo. Denle al pueblo pan y circo y va a estar tranquilo. La sociedad polar entonces nos presenta una sociedad, un tipo de dominación política a la que está sometida la sociedad, donde supuestamente todo está más o menos en orden, pero nos damos cuenta que en realidad finalmente no es así. Y otro ejemplo que vamos a ver y que precisamente fue el que se acordó Nikola Tesla, es el ejemplo de la sociedad, ¿cierto?, dominada por la ciencia y que está precisamente, que podemos precisamente apreciar en la película Matrix. En este caso, ¿cierto?, nos vamos a basar más que en un libro, como lo hemos hecho en los casos anteriores. Acá nos vamos a basar un poco en la película Matrix, que es una peliculaza, es antigua, pero es peliculaza igual. Ya. Si se pudieron apreciar, ¿cierto? Está Full HD, calidad ultra mega super genial. Ya, lo que ocurre, ¿cierto?, en la película Matrix nos presenta una sociedad igual a la que estamos viviendo nosotros. No es una sociedad distinta, no es una sociedad que podríamos decir que escapa de algún elemento, es una sociedad exactamente igual a la que nosotros vivimos. Sin embargo, nos presentan al protagonista, ¿cierto?, que es Neo, si no me equivoco se llama el protagonista. No, creo que no se llama Neo. Bueno, pero nos presentan al protagonista que de un día a otro, ¿cierto?, le dan la posibilidad de elegir. O sigue viviendo en su mundo o se da cuenta de la realidad. Y es ahí entonces cuando nosotros nos damos cuenta que lo que estamos viviendo en realidad no es nuestra realidad, sino que estamos formados, ¿cierto?, a través de lo que nos presentan las máquinas. Pues las máquinas son aquellas que han tomado el control de nuestra sociedad y todo lo que nosotros podemos apreciar finalmente estamos en una nebulosa formada precisamente por la tecnología. Por lo tanto, nos enfrentamos ante una sociedad que se ve determinada precisamente por la ciencia, que se ve dominada absolutamente por estos elementos que ya decíamos que era una de las características de las sociedades distópicas, que tienen que ver con la sobreindustrialización y la además la hipertecnologización. Entonces,
para ir, ¿cierto?, finalizando la clase. Vamos a ir dando ciertos ejemplos, ahora sí, desde la misma literatura. Si bien los otros elementos que vimos son ejemplos literarios, exceptuando el caso, ¿cierto?, de Matrix, pero que de todas maneras tiene que ver con un concepto de el mito de la caverna, ¿cierto?, que es interesante revisarlo, que es ya del ámbito de la filosofía. Vamos a revisar el libro Fahrenheit. El libro Fahrenheit, que es uno de mis favoritos personales, de Ray Bradbury, es un libro que nos narra precisamente una sociedad que luego de un gran conflicto, muy gran conflicto, se empezó a estabilizar. Esta estabilidad la encontraron precisamente eliminando todo aquel elemento que nos permita crear, que nos permita imaginar, que nos permita pensar. De hecho, nos encontramos aquí, y el libro parte precisamente con un bombero. Sin embargo, este bombero no es un bombero tradicional, no es un bombero como nosotros lo conocemos actualmente, sino que es un bombero que su finalidad no es apagar incendios, sino que al contrario, es crearlos. ¿Y cómo los crean? Precisamente prendiendo fogatas con libros. Entonces, su labor es quemar libros. Por eso dice: un cuerpo de bomberos se dedica a quemar libros, pues estos son considerados como subversivos por el régimen totalitario en el que se encuentra entonces el ser humano. Entre ellos se encuentra Guy Montag, que es el protagonista, quien debido a la influencia de Clarice, una chica que es bastante extraña, que al final de hecho ni siquiera logramos saber finalmente qué es lo que ocurre con ella, comienza a considerar sus acciones hasta convertirse en un disidente. Se da cuenta que las cosas no están bien. Empieza a generar la necesidad en él, ¿cierto?, de saber qué hay más allá, de saber, ¿cierto?, de leer, de imaginar, de pensar, de sentir, básicamente, porque los seres humanos que nos presentan en esa sociedad ni siquiera están sintiendo. Ni siquiera están sintiendo elementos, ni siquiera están teniendo sentimientos por un otro. A ese nivel de disociación llegó la sociedad de Fahrenheit 451 para evitar cualquier y absolutamente cualquier conflicto. Es una sociedad que ha sido estupidizada al máximo, que todos los elementos que les presenta el gobierno, ¿cierto?, tienen que ver con tenerlos controlados y tenerlos felices, porque han sido literalmente estupidizados al nivel de que prácticamente la velocidad y los requerimientos principales de cada ser humano tienen que ver con incluso matar al otro porque pasé rápido en el auto y no me fijé. A ese nivel. La esposa, por ejemplo, de Guy Montag está en un vacío existencial tan grande que se droga hasta llegar a un nivel de inconsciencia donde llegan unos paramédicos, le meten sondas a su torrente sanguíneo, la salvan y vuelve a caer en el mismo síntoma, vuelve a caer siempre en el mismo círculo porque no le interesa nada, básicamente. Que entonces, veamos ahí una cita del libro, ¿cierto?, Fahrenheit 451, recomendadísimo, uno de mis libros favoritos de hecho. Dice: se abreviaron los años de estudio, se relajó la disciplina, se dejó de lado la historia, la filosofía y el lenguaje. Las letras y la gramática fueron abandonadas poco a poco, hasta que se las olvidó por completo. La vida es lo inmediato, solo el trabajo importa. ¿Divertirse? Sí, pero después del trabajo. ¿Por qué aprender algo salvo apretar botones, insertar llaves, ajustar tornillos y tuercas? A mí al menos, personalmente, y de hecho por eso me gusta tanto este libro, me suena un poquito a la sociedad en la que estamos viviendo. Una sociedad, ¿cierto?, que precisamente donde las letras y la gramática han sido olvidadas, ¿cierto?, se van abandonando poco a poco, y así sucesivamente van un poco cayendo en el olvido y la gente prefiere, ¿cierto?, generar un sentimiento de felicidad instantánea más que generar más bien sentimientos muchas veces agobiantes desde el punto de vista de que la literatura nos tiene este efecto, ¿cierto?, en nosotros de la mímesis, de creernos lo que aparece ahí a través del pacto de verosimilitud que estuvimos viendo anteriormente. Otro ejemplo lo encontramos en el libro Un Mundo Feliz de Huxley. El libro Un Mundo Feliz también es un librazo buenísimo, ¿cierto?, que nos presenta una sociedad hipertecnologizada, como estábamos diciendo, una sociedad que ha caído totalmente en las redes y en las manos de la industria, totalmente también en las redes y en las manos de la tecnología, donde de hecho los seres humanos ya no nacen como nosotros estamos acostumbrados a que nazcan los seres humanos, ¿cierto? Ya prácticamente no son mamíferos, sino que son productos de probeta. Entonces dice ahí: los conflictos y las desgracias del ser humano están abolidas por la fabricación de seres humanos en probetas según las necesidades de la sociedad. De hecho tenemos y nos podemos apreciar una sociedad que está totalmente dividida en castas y cada casta no se mueve de ahí porque están muy cómodos donde están. Los alfa, los beta, los gamma y así sucesivamente están muy cómodos donde están y no se quieren mover porque no quieren pensar. Así de simple.
El sistema educacional se basa en reflejos condicionados y por repetición durante el sueño, que es el proceso de la hipnopedia, y se reparten drogas para generar felicidad en la población, y esta droga se llama soma, asegurando la estabilidad social sin evolución ni revolución. Todo está parejito. Nada molesta a nadie. Todos son súper felices y al momento en que empiezan a sentir cosas que a lo mejor no les gustan, se chantan, se meten ahí unos somas, ¿cierto? Empiezan a tomar pastillas y son felices nuevamente. De hecho, la moneda de pago de la sociedad que nos presentan en un mundo feliz es precisamente el soma. La gente trabaja para obtener soma y ser absolutamente feliz, despreocupado de la vida. El complejo que se presenta en un mundo feliz es precisamente que esta sociedad hipertecnologizada en algún momento se pone en oposición a una sociedad primitiva. Y en esta sociedad primitiva, donde hay un pequeño que le llama la atención lo que ocurre fuera de su ambiente, ¿cierto? Va al mundo feliz. Y ese ser el que empieza a entrar a generar también el conflicto en los demás y en sí mismo, donde se da cuenta que en realidad ellos no son un mundo feliz. Y que en realidad no sabe tampoco qué es el mundo feliz. Entonces, fíjense en el diálogo que establecen aquí unos personajes de un mundo feliz con este ser humano, ¿cierto? Que viene desde un espacio distinto al que tienen ellos. Dice, el mundo es estable actualmente. Las personas son felices. Ellos obtienen lo que ellas quieren y ellas no quieren jamás lo que no pueden obtener. Ellas están condicionadas de tal manera que prácticamente ellas solo pueden portarse como se debe. Y si por casualidad algo no va bien, tenemos el soma. Tenemos que escoger entre la felicidad y lo que llamamos antes el gran arte. Hemos sacrificado el gran arte. En su lugar tenemos el cine sentido y el órgano de perfumes. Pero eso no tiene ningún sentido, le reclamaba a este ser humano, ¿cierto? Le reclamaba el indígena que llega al mundo feliz. Dice, ellos representan para el espectador un montón de sensaciones agradables. Esto exige la habilidad más grande. Fabricamos coches con el mínimo de acero y obras de arte con casi nada. Solo con puras sensaciones. Ellos se encargan simplemente de ser feliz y de responder precisamente a su necesidad más vital e inmediata de ser feliz. Nada más que ser felices y a eso se dedican. Pero en realidad nos damos cuenta que felices no son. Es una pena y de hecho también es un muy buen libro. Y finalmente, como decíamos y como aparecía en una de las imágenes anteriores, tenemos para irnos acercando, ¿cierto?, a lo más contemporáneo, ¿cierto?, para no ver tanto libro antiguo, tenemos también los Juegos del Hambre que también responden a una creación distópica y que si se fijan, como decíamos, no es tan antiguo. Eso quiere decir que también estamos entrando en una etapa de conflicto y por eso están teniendo tanto auge los libros y las series y las películas de tipo distópico. Por ejemplo, ellos se están acordando ahí mismo en el chat, ¿cierto?, de Divergente, de Black Mirror, que también han cobrado un fuerte impacto en la sociedad. Yo creo que precisamente porque estamos viviendo en una época de conflicto. Entonces, para los que no han visto la película o no han leído el libro, ¿cierto?, nos encontramos en los Juegos del Hambre, el país de Panem, quien se levantó de las cenizas de lo que fue América del Norte, la cual había sido devastada por un evento apocalíptico no especificado. El Capitolio, que es el mando central, controla los 12 distritos de Panem, que ya dijimos que es el apócope, ¿cierto?, de pan y circo. Mucho tiempo después de la Guerra Mundial, hubo otra guerra en la que los distritos se rebelaron contra el mando central. A este se le llamó Días Oscuros y dio como resultado la destrucción aparente del Distrito 13 y la creación precisamente de los Juegos del Hambre, que es el juego que da origen al nombre del libro. Los que consisten en que 2 niños de 12 a 18 años de cada distrito, un niño y una niña, son elegidos por sorteo para competir en un torneo en donde solo uno de ellos resulta vencedor. Vencedor precisamente porque solamente uno de ellos vive. Entonces nos encontramos precisamente también con una sociedad, en el caso, ¿cierto?, del Capitolio, que se encarga simplemente de satisfacer sus deseos porque todo lo que ellos necesitan se lo entregan precisamente los más pobres. Ejemplo de esto encontramos precisamente en el último o penúltimo, no me acuerdo, no estoy muy segura en este momento, en el último, si no me equivoco, libro de los Juegos del Hambre, de la trilogía de los Juegos del Hambre, donde Katniss Everdeen se presenta a sí misma y dice, me llamo Katniss Everdeen, que es la protagonista, tengo 17 años, mi casa está en el distrito 12, ya no hay distrito 12, soy el sinsajo, vencí al Capitolio, el presidente Snow me odia, él mató a mi hermana, yo lo mataré a él y después los Juegos del Hambre acabarán de una vez por todas. Es el final del libro, me acabo de acordar, o sea, es del libro final. Ya, entonces, precisamente nos encontramos con una sociedad que está tratando de abolir su supuesta utopía, ¿cierto?, para
poder encontrar finalmente la paz que en realidad necesitamos los seres humanos. Lecturas recomendadas como literatura distópica, Un mundo feliz, ¿cierto?, de Huxley del año 1932, La granja de los animales de George Orwell de 1946, 1984 del año 1949, no estaba tan alejada. Fahrenheit 451, por supuesto, uno de mis favoritos personales junto con Un mundo feliz, de Ray Bradbury, de 1953. Los Juegos del Hambre, de Susan Collins, que es más actual, ¿cierto?, del año 2008. Y también la trilogía de Divergente, de Verónica Roth, del año 2011. Libros que, como ustedes pueden ir viendo, ¿cierto?, tenemos varios de mitad del siglo XX y ahora estos dos últimos, Los Juegos del Hambre y Divergente, que también agarran elementos, al parecer, de lo que estaríamos viviendo nosotros ahora como seres humanos en crisis. Y para ir terminando, vamos a ver también un tráiler de la película La Ola. ¿Por qué? Porque precisamente esta película, que es una película alemana del año 2008, es una película que narra un evento, un suceso que realmente ocurrió. Esto ya no estamos hablando de ciencia ficción, porque muchas veces consideraríamos la distopía ciencia ficción. La Ola ocurrió. La Ola fue un experimento que realizó más o menos en el año 1960 y algo, un profesor en un colegio de Estados Unidos, donde este profesor de filosofía, los chicos le preguntaron ¿por qué? ¿Qué tenían en la cabeza, básicamente, las personas que apoyaron el nazismo? Y este profesor, entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, miren, la verdad es que estas personas apoyaron el nazismo precisamente porque fue la solución que estaban encontrando al conflicto que estaban vivenciando. Entonces, en esta película, ¿cierto?, La Ola, nos encontramos con un profesor alemán que tiene que enseñar los beneficios de la democracia. Basándose en la autocracia, decide realizar un experimento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este experimento? Y con entonces, el profesor, que en este caso en la vida real fue un profesor estadounidense, en este caso un profesor alemán, pero insisto, está basado en un hecho real, ordena a un grupo de estudiantes a través de un lema, es decir, les da unidad. El lema era el poder mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza a través de la acción, fuerza a través del orgullo. Con este lema, él empieza a ordenar a sus estudiantes y los empieza a conformar con identidad de grupo. Así, cada día los alumnos se comportaron más como un grupo al que le denominaron La Ola. De hecho, tenían hasta un saludo, así como los nazis tenían este saludo, ¿cierto?, con la mano, ellos tenían este saludo que era así. A medida que pasaban los días, esta comenzaba a hacerse notar mediante actos de vandalismo, todas a espaldas del profesor, quien acaba perdiendo el control de la situación y de esta manera perdiendo también el control de su propia vida. Entonces, chiquillos, recomendadísima también una película para salir un poco de Hollywood, ¿cierto? La película La Ola, una película alemana, insisto, del año 2008, pero que es buenísima y que en el fondo nos da cuenta de que efectivamente las utopías y las distopías son elementos reales. Autocracia, ¿qué significa? Control. Una ideología. Un Führer, hombre. La disciplina, señor Wenger. Llevó su clase más allá de la teoría. Por eso me gustaría que os dirigierais a mí siempre como señor Wenger. Izquierda, derecha, izquierda. ¡Vamos! ¡Un, dos! Un ejército. Un uniforme. Desde ahora nos llamaremos La Ola. Un símbolo. Un nuevo régimen ha nacido. Cada uno coge un montón de cosas para ti. Dame dos. Coged las que queráis. Yo voy detrás. ¡Cuidado! Y llegará a unos límites aterradores. ¿Qué haces aquí? Tengo que protegerle. ¿Qué tienes que hacer qué? Me gustaría ser su guardaespaldas. Lo siento, Rainer, pero creo que esto se te está yendo de las manos. O sea que vosotros sois los fachas de La Ola, ¿no? La Ola. ¿Creías que no se podría repetir? Ya, entonces, como les decía, esta película, si bien es una película alemana, pegó sumamente fuerte en gran parte del mundo y con especial
énfasis pegó en Alemania. No solamente porque era una película del país, ¿cierto? Es una película alemana, sino también porque precisamente nos encontramos ante un ejercicio que fue un ejercicio real, está basado en hechos reales, pero que en el fondo nos vuelve a recordar la época, ¿cierto?, de entreguerras, la época precisamente donde nos encontramos del conflicto mayoritario que generó estos movimientos y estas literaturas distópicas, ¿cierto?, que nos dimos cuenta que en realidad lo que estábamos viviendo como utopía no lo era así, que la utopía tiene una cara bastante peligrosa, que es precisamente los elementos distópicos, y que, insisto, tal como comenzamos la clase el día de hoy, la distopía es un análisis, es una advertencia de lo que podría llegar a ocurrir en el caso de que no nos demos cuenta de qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. La distopía nos hace un llamado, ¿cierto?, a ser seres humanos reflexivos y críticos frente a las sociedades en las que estamos viviendo, donde no tenemos que creernos todo lo que nos dicen, sino que lo que tenemos que hacer es pensar, reflexionar, criticar y aceptar o no lo que se nos pueda estar presentando, porque efectivamente manipular a las masas es muy sencillo, y eso precisamente es lo que comprueba la película y el caso, ¿cierto?, de La Ola. Manipular masas es más fácil de lo que nosotros podemos creer, porque la manipulación de masas involucra, ¿cierto?, a un nivel ya más argumentativo, involucra meterse precisamente con uno de los elementos más primitivos que tiene el ser humano, que es precisamente el miedo. Hay dos sentimientos muy fuertes dentro del ser humano. Uno es el amor, que mueve montañas, y el otro es precisamente el temor de perder los elementos que tenemos, de las cosas que nos ha costado conseguir. Por lo tanto, el temor, el terror, incluso que infunden muchos medios de comunicación, que infunden muchos medios políticos, hay que tenerle respeto y hay que mantenernos, ¿cierto?, en la situación de pensar antes de actuar, porque no siempre lo que se nos presenta como bonito lo va a ser. La utopía nos hace el llamado entonces a reflexionar y pensar qué es lo que puede ocurrir en caso de que no reflexionemos, de que no critiquemos, no pensemos las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Entonces, nos encontramos con una reflexión final para ir además terminando, ¿cierto?, este gran paseo que hicimos por lo que es la literatura contemporánea. ¿Cómo es la felicidad de la sociedad expuesta en los libros distópicos? Relacionarlo con los conceptos de utopía y distopía, lo que estábamos haciendo recién, ¿cierto? La utopía tiene dos caras, y la otra cara que tiene es precisamente la distopía. Ya, chiquillos, preguntas de la clase, preguntas que a lo mejor les puede ayudar para sus clases de cuarto medio, o que ya hayan salido, que a lo mejor alguno haya quedado claro. Empezaron ustedes mismos a dar varios ejemplos en el chat, por ejemplo, como decíamos, Black Mirror. Chiquillos, vean Black Mirror, es buenísima y es muchísimo más actual de lo que ocurre, por ejemplo, tal vez con libros como Fahrenheit, que están basados en una sociedad irreal, ¿cierto? O 1984, y así sucesivamente. Ya, preguntas de la clase para ir concluyendo, ¿cierto? Como decíamos, este gran camino que recorrimos con temas literarios. ¿Quedará alguna pregunta? La saga Divergente y la saga de los Juegos del Hambre también son sagas bastante interesantes de revisar, porque también son más actuales. Sachenka Granchester, ¿la distopía es el resultado de seguir una utopía? Sí, pero más que nada porque nos estamos enfrentando, en el caso, ¿cierto?, cuando nos presentan la distopía, los libros distópicos, más que nada porque nos están presentando una sociedad que en realidad no es utópica como se plantea. Así que sí, la distopía podría ser un resultado de una utopía. Sobre todo considerando, ¿cierto?, la época contemporánea, que es la que nosotros estamos revisando. Ya, parece que no hay más preguntas. Entonces, chiquillos, como les decía, si son inconformistas, si tienen una visión más crítica de la vida, si a lo mejor tienen un humor medio negro, medio bizarro, medio extraño, lean libros distópicos, porque rayos que son buenos, son buenísimos. Y si a lo mejor no les gusta mucho leer, le vean las películas. Ya, no siempre voy a recomendar películas porque muchas veces no son tan buenas, pero en el caso al menos de las que presentamos el día de hoy son buenísimas, sobre todo de Vendetta, véanla porque es muy buena película. Si no la han visto, véanla. Matrix, lo mismo, las tres. Dense una tarde para ver Matrix, van a quedar vueltos locos, sobre todo si es que les gusta la filosofía y se van a dar cuenta que Matrix está totalmente basada en el mito de la caverna.
buenísima. Buenísima, buenísima. Todas estas películas son muy, muy, muy filosóficas, así que son buenísimas. Y por último, vean La Ola, porque insisto, fue un caso real, ocurrió, existió. Vean La Ola, porque ahí nos vamos a dar cuenta que efectivamente manipular la masa es súper sencillo. Ya, chiquillos, nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Un abrazo grande y apretado. Cuídense mucho. Se viene el frío, dicen por ahí, así que abríguense también. Y nos vemos nosotros el miércoles, como les decía, y como le comentaba, ¿cierto?, a Karina, Puntaje GNM, clases los días miércoles a las 6:30 de la tarde. Un abrazo grande, nos vemos próximamente. Chao, chao. Somos la Universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida. Gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!